Análisis y explicación de Maldita, una de las mejores series de Netflix. 10 claves para entender la primera temporada de la serie de Netflix Cursed, Maldita. ¿Qué harías si en lugar de forjar tu destino por ti mismo, estuvieras atado al destino que promulga para ti, tu estirpe, tu raza y tu sangre? En base a esa única pregunta, Frank Miller y Tom Weller publicaron en 2019, la novela gráfica titulada Cursed, una reimaginación provocativa y novedosa, de la hasta entonces bastante rancia y machacada leyenda del rey Arturo, novela gráfica que sirve de base para la serie de 10 capítulos que Netflix estrena en su paquete de estrenos de julio. Ahora, si en medio de tantas razas, líos de sangre, bandos enemigos, traiciones y nombres conocidos y desconocidos, usted ha quedado perdido, o necesitando un par de respuestas, no se preocupe, porque a continuación y sin más preámbulo vamos a dar 10 claves para entender la primera temporada de Maldita, Cursed. 1. ¿Dónde y cuándo tienen lugar los hechos de Cursed, Maldita? Primero aclaremos el dónde. Maldita, Cursed, al igual que, por ejemplo, Sin City y 300 están inspirados en contextos reales, pero evidentemente dentro del terreno de la fantasía y la ficción. Los hechos de la serie ocurren en Inglaterra, en un universo donde lo que los romanos encontraron no fue únicamente los celtas, sino un conjunto de naciones conectadas con la magia y la naturaleza, llamados los Inefables, en inglés, Fae. De hecho, cerca del muro de Adriano existe la ciudad de Puente Halcón, Hawksbridge. Ahora, varias cosas. El Papa en la serie recibe el nombre del Papa Abel, el cual nunca existió, pero sí podemos ubicarnos en el tiempo por otros factores. 1. Inglaterra ya es una nación unificada, y 2. Ya las cruzadas tuvieron lugar, por lo que una fecha alrededor de 1200-1300 después de Cristo, sería bastante aproximada. Porque dado que hay una iglesia cristiana en Roma, en efecto, en este universo Cristo sí existió. 2. ¿Qué son exactamente los Inefables? Los Inefables, o Fae, son criaturas en conexión directa con la naturaleza y por ende, con la magia. Una especie de elfos, al estilo del Señor de los Anillos, pero con la diferencia que aquí no son inmortales. Y también con la diferencia que aquí son mucho menos poderosos. De hecho, dentro de los Inefables el don mágico es más bien escaso y raro, teniendo un estilo de vida bastante humano, por lo que la única diferencia notable es que tienen rasgos físicos que asemejan características de la naturaleza. Los Inefables tienen muchas tribus o naciones, dependiendo de cómo se manifiesta específicamente su conexión con la naturaleza, pero en todas las tribus hay guerreros, sanadores y sacerdotes. 3. ¿Cuál es el contexto sociopolítico en Cursed, Maldita? Básicamente, los Inefables se enfrentaron a la amenaza de los humanos, con la llegada de los romanos. El conflicto eventualmente llevó a una guerra en la que los romanos salieron perdiendo, pero que no evitó que los sajones invadieran Gran Bretaña, y empezaran el largo proceso que condujo a la unificación de Inglaterra. En este proceso, tal como lo relató Merlín, la necesidad de las tierras condujo de una manera más lenta y selectiva el desplazamiento de los Inefables, sin que esto necesariamente significara su extinción. Es muy parecido a lo que sucedió con la conquista de América por España. Si los nativos se escondían, no había necesidad de sacarlos de donde estaban para exterminarlos. Sin embargo, en la medida en que la Iglesia Católica se hizo cada vez más y más influyente gracias a Carlomagno y sus prebendas, los reyes ingleses se vieron obligados a permitir cierto margen de acción en sus tierras, y este es el hueco que aprovecha el padre Carden para extender su ejército genocida en tierras de Uther Pendragon. 4. ¿Cuál es la historia de la espada del poder? Aunque en definitiva hay mucha tela que cortar sobre el origen de la espada del poder, probablemente para las próximas temporadas, lo cierto es que la espada fue creada por los Inefables para concentrar su magia de tal manera que pudiera ser usada como arma en contra de los romanos. Esto explicaría por qué los Inefables no están tan conectados a la magia, si ésta reside principalmente en la espada. Ahora, la creación de la magia está asociada a la violencia. Es decir, la espada por alguna razón requiere y exige su uso de modo violento. Esto podría ser deliberado, como un modo de garantizar su efectividad, o fue un proceso lento que se inició luego de que empezara a ser usada para matar gente, incluyendo gente inocente. La espada es considerada como la espada de los primeros reyes, porque quien la tuviera era capaz de gobernar. Esto parece ser no del todo cierto, puesto que Merlín ha estipulado que la espada da un poder increíble, pero no necesariamente garantiza una corona.
Lo que hizo Merlín sencillamente fue usar la espada como un arma negociadora con los reyes. Los reyes garantizaban la paz con los inefables, y Merlín garantizaba que la espada estaba de su lado, por supuesto bajo la guía del propio Merlín. 5. ¿Por qué se rompió la paz? Porque Merlín perdió sus poderes. Sin embargo, tal como lo vimos con Nimue, la espada al estar hecha de magia pura inefable, puede y de hecho busca fusionarse con una fuente igual a ella. Merlín eventualmente incorporó la magia de la espada en su cuerpo, y se volvió una con su fuerza mágica propia. Por supuesto, con serias consecuencias. Al Lenore quitarle la espada de su cuerpo para sanarlo, literalmente sacó la magia de él. Al estar Merlín sin magia, quedó indefenso ante el cambio de actitud de los reyes, impidiendo que la Iglesia tuviera cada vez más y más influencia, al punto de romper el pacto de paz con los inefables, asesinándolos, y no simplemente desplazándolos. 6. ¿Cuáles son los bandos en conflicto? Por un lado, tenemos a los inefables, bajo la protección y mando de Nimue, Catherine Langford, la reina inefable. Luego tenemos al rey de Inglaterra, Uther Pendragon, quien suele estar bajo la influencia de su madre. En tercer lugar tenemos a la Iglesia, encarnada por el padre Carden y su arma letal, el monje que llora. En cuarto lugar tenemos a Cumber, el rey de los hielos. Un saqueador vikingo, que por alguna razón tiene algún tipo de parentela con el padre de Uther Pendragon y reclama el trono de Inglaterra para sí mismo. Y en último lugar tenemos al grupo de Lanza Roja, Red Spear, quienes fueron expulsados del grupo de Cumber. Al finalizar la serie, los inefables han logrado un acuerdo con Uther para buscar nuevas tierras, pero son atacados por Cumber, quien está aliado con la Iglesia. Sin embargo, la emboscada es neutralizada por la llegada del grupo de Lanza Roja, y los inefables logran un nuevo aliado. 7. ¿Qué cambios tiene Cursed, maldita, en relación con la leyenda del rey Arturo? La leyenda del rey Arturo tiene tantas versiones que habría que preguntar cuáles son las diferencias y similitudes con cada una de estas. Pero podemos intentar resumir un poco los grandes rasgos de la leyenda. Dato almohadilla 1. Merlín es uno de los últimos representantes de la magia y siempre anda asesorando a los reyes ingleses, incluyendo a Uther Pendragon, quien tiene un hijo ilegítimo, Arturo. Dato almohadilla 2. Arturo, bajo la guía de Nimue, la dama del lago, y su arma, la espada Excalibur, logra consolidar el título que le corresponde por sangre, el de rey de Inglaterra. Dato almohadilla 3. Arturo se casa con Guinevere, y conforma un reino expansionista soportado por la asesoría mágica de Merlín y los caballeros de la mesa redonda en los que están Lancelot y Percival. Dato almohadilla 4. Arturo se enfrasca en conseguir el Santo Grial, quien presume le dará un poder y una ventaja sobre Roma. Pero esto significa el inicio de su caída, por lo que veremos en los otros dos datos. Dato almohadilla 5. Al dejar a Lancelot a cargo de Camelot, su castillo en Inglaterra, este empieza una relación adúltera con su esposa Guinevere. Dato almohadilla 6. Por influencia de su hermana Morgana, el sobrino de Arturo, Mordred, reclama el trono de Inglaterra para sí mismo e inicia una guerra con Arturo. Dato almohadilla 7. Arturo gana la guerra contra Mordred, pero abdica a su trono y se refugia lejos de Camelot. 8. ¿A qué personajes de la leyenda de Arturo ya conocemos en la serie? Por supuesto a Arturo, a Nimue y a Merlín, quienes conocemos de entrada sus nombres. Los que no conocemos de entrada, pero que se nos van revelando a medida que surgen los episodios son, Morgana, a quien habíamos conocido como la hermana Igraine. A Percival, a quien habíamos conocido como Ardilla. A Lancelot, a quien habíamos conocido como el monje que llora. Y a Guinevere, a quien habíamos conocido como Lanza Roja. 9. ¿Qué fue lo que le pasó a Morgana? Inicialmente Morgana, buscando la espada del poder al fondo de un abismo, fue poseída por la Cailleach, muy probablemente con la intención de generar muerte y destrucción. Sin embargo, cuando Morgana entra en contacto con la viuda, esta usa su espada para asesinarla y accidentalmente toma su lugar. Esto indica que al menos la influencia que tenía la Cailleach sobre ella quedó anulada. 10. ¿Qué significa el final de Maldita Cursed? Pues pasaron tantas cosas que tenemos que ir por partes. Los inefables han quedado en una alianza con los saqueadores de Lanza Roja, quien ha creado una química innegable con Arturo. ¿Acaso Arturo se convertirá en rey y se casará con Guinevere? Nimue, víctima de las flechas de la hermana Iris, Nimue cae en el lago, sin que Merlín o Morgana puedan salvarla, aunque la verdad Morgana no fue que hiciera mucho.
Aquí hay dos posibilidades. Catherine Langford pudo haber negociado un contrato por una sola temporada, con apariciones esporádicas en temporadas subsiguientes, con lo que ella quedaría en su rol de Dama del Lago. La otra posibilidad es que ella sobreviva, y de alguna manera las temporadas siguientes muestren cómo se convierte en la Dama del Lago, al igual que sucede con Morgana. Veremos más de Nimue. Merlín recupera su poder gracias a que logra reactivar su propia magia, al único ser que ama, Nimue. ¿A dónde llevó a Morgana? ¿Acaso hará algo para revivir a Nimue? Uther Pendragon ha quedado en una posición delicada, ya que tiene que enfrentar a Carden por el trono del rey de Inglaterra. Arturo es hijo de Uther. Los paladines rojos, pues, sin el monje que llora y sin Carden, podemos asegurar que los días de estos colorados asesinos llegaron a su fin. El Papa y la hermana Iris. El Papa Abel le concede a la hermana Iris el honor de convertirse en un soldado de la Guardia de la Trinidad, para tomar el lugar de los paladines rojos en su afán de consolidar su poder en Inglaterra y sobre los artefactos inefables. ¿En qué clase de personaje se convertirá la hermana Iris? Lancelot y Percival. Será interesante ver qué sucede con estos dos, pues parece que estarán en una suerte de enseñanza mutua, Lancelot enseñándole a Percival cómo pelear y Percival enseñándole a Lancelot cómo ser un inefable.